Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a todos los que nos acompañáis hoy en esta jornada organizada por la Confederación Empresarial de Madrid, en el marco de las jornadas informativas que desde la Oficina de Proyectos Europeos hacemos sobre programas europeos. Quiero extender mi agradecimiento particular a mis compañeros de apertura, Alejandro Dorado, comisionado especial para el PERTE de Economía Circular, eh, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a Ángel Asensio, presidente de ASECOM, que nos acompañará vía vídeo, y a Irene Díez, que es coordinadora del área de Economía Circular de la Fundación Biodiversidad. También me gustaría agradecer y reconocer la presencia de todos los que nos acompañáis hoy, tanto de forma presencial como de forma online, porque esto es un gran ejemplo de hasta qué punto los fondos europeos Next Generation EU, que se han lanzado hace 3 años prácticamente, siguen suscitando un grandísimo interés entre las empresas españolas y madrileñas concretamente, que es nuestro negociado, ¿no? Desde CEIM somos grandes defensores de los beneficios que esta financiación aporta al ecosistema empresarial de la Comunidad de Madrid y queremos continuar apoyando a las empresas madrileñas mediante iniciativas como esta. La jornada de hoy tiene por objeto dar a conocer a las empresas asistentes la importancia de los procesos de circularidad en sectores productivos de nuestra comunidad y con especial foco en el PERTE de Economía Circular y sus convocatorias tractoras. Para ello, tras la exposición del PERTE por parte del comisionado, pasaremos a conocer las principales líneas de ayudas que se ejecutarán a lo largo de este año y en las que podrían participar empresas de Madrid gracias a nuestros invitados. La gran popularidad que continúan teniendo estos fondos europeos Next Generation EU, muchas veces denominados en el discurso común como fondos europeos, ha generado grandes expectativas entre todas las empresas y sectores. Y esta expectación ha sido especialmente acusada en el ámbito de la transición ecológica, dado que este es uno de los dos grandes pilares del plan de recuperación junto con la transición digital. Y en este sentido, durante los últimos 3 años, muchas empresas y sectores de todo tipo han evaluado por primera vez la economía circular como un ámbito a explorar, o sea que antes muchas de ellas no se lo planteaban. Máxime dado el impulso que a nivel europeo se le está dando a la adopción de esta nueva iniciativa de circularidad. La economía circular es un cambio y hay que entenderla, yo estoy convencido de que no es un tema coyuntural, hay que entenderla como un cambio sistemático en nuestros procesos productivos y de consumo, buscando reducir al máximo, reducir al mínimo el desperdicio de recursos y maximizar su reutilización y reciclaje. Se aleja del tradicional modelo lineal de extraer, fabricar, usar y tirar, promoviendo en su lugar un ciclo de vida de los productos más sostenible y más alargado en el tiempo. La importancia de la economía circular para empresas y sectores productivos concretamente se manifiesta en que al adoptar este modelo, las empresas no solamente aumentan su resiliencia y seguridad, sino que también impulsan la innovación y mejoran su competitividad al buscar formas más eficientes y sostenibles de operar. Este enfoque no solo abre nuevas oportunidades de mercado, sino que también contribuye a la reducción significativa de costes operativos mediante el reciclaje, la reutilización y una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Además, la transición hacia prácticas más circulares permite a las empresas anticiparse a regulaciones ambientales más estrictas, uno de los grandes temas del sector, evitando riesgos legales y mejorando su imagen y reputación corporativa. Esto, a su vez, refuerza, por antonomasia, la responsabilidad social de las empresas, alineándose con valores de sostenibilidad y contribuyendo al bienestar de las comunidades y el equilibrio ecológico. De esta forma, podemos afirmar que la economía circular ofrece un camino hacia una operación empresarial más sostenible y rentable, marcando una diferencia positiva tanto en el ámbito económico como en el medioambiental. Bueno, a raíz de un estudio que desde la Oficina de Proyectos Europeos de CEIM realizamos a finales del año pasado, hemos constatado que la principal barrera por la que las empresas siguen sin presentarse a los proyectos europeos es el desconocimiento. Nos sorprendió mucho un dato muy revelador, y es que un 30% de las empresas a las que hicimos una encuesta no conocían los fondos europeos Next Generation bajo ninguna de sus denominaciones habituales, es decir, ni bajo fondos europeos, ni bajo fondos Next Generation, ni bajo fondos de recuperación. Y eso pese a la extensísima campaña de conocimiento que se ha llevado a cabo por parte tanto de instituciones europeas como nacionales y autonómicas para dar a conocer estos puntos, ¿no? Lo cual nos parece que es un dato pues, preocupante y revelador, porque tampoco es el menor el porcentaje de las empresas que mencionan la complejidad del proceso de solicitud
y la excesiva burocracia como obstáculos significativos, ¿no? para acceder a este tipo de ayudas. Desde CEIM queremos poner de nuestra parte para que la información sobre estos fondos pueda llegar de forma efectiva a las pymes. Y entre eso, pues tenemos que agradecer la existencia, por ejemplo, para los PERTES, de los comisionados o comisionados especiales, cuya labor precisamente es hacer de puente entre las diferentes, entre las convocatorias o el instrumento del PERTE y las empresas o consorcios que se puedan presentar a estos para poder facilitar la vida a las entidades que quieren participar, ¿no? Nosotros creemos que esto es un gran avance por parte del gobierno en lo que se refiere a ejecución de fondos y de interlocución con las empresas. Y nada, como hemos expuesto, estas convocatorias de economía circular generan una gran expectación, pero también generan muchas dudas entre las empresas, ¿no? Y creemos que las indicaciones que nos van a dar hoy nuestros ponentes en la jornada pueden ayudar a entender y conceptualizar mejor cómo concebir estas ayudas del PERTE de economía circular y cómo poder acceder a las mismas, ¿no? Para terminar, es un placer para mí dar la bienvenida a CEIM a todos los que nos acompañáis hoy, tanto presencialmente como en remoto, y reiterar mi agradecimiento por la presencia de mis compañeros de panel. Y sin más dilación, cedo el testigo a Ángel Asensio, que es presidente de ASECOM, Asociación de Productores Textiles de la Comunidad de Madrid. Dicho propiamente, Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid, que nos acompañará vía vídeo en esta apertura. Buenos días, bienvenidos a todos a esta jornada sobre el PERTE de economía circular en el sector textil y de confección de la moda española. Siento no poder estar presente con vosotros, me encuentro fuera de viaje y bueno, pues animaros a todos a que tengáis una excelente jornada, importante jornada y que además de muchas oportunidades para el sector. Hoy van a tratar temas sobre la circularidad, es decir, el reciclaje de muchas de las prendas de los productos que hacemos en el mundo de la confección, que pueden tener una segunda vida dentro del mismo sector o en otros sectores con otras aplicaciones que se puedan hacer a través de las plantas de reciclaje. Por otro lado, también trabajar el ecodiseño, donde los materiales deben ser de durabilidad. Siempre lo hemos dicho desde el sector, desde Nueva España, desde FEDECON y desde ASECOM, la calidad es lo más sostenible que hay. ¿Por qué? Porque la calidad lo que hace es que consume menos recursos del planeta y al tener más durabilidad genera menos residuos al planeta. La oportunidad de este PERTE para esa transformación necesaria, que también nos da oportunidades a los que íbamos apostando por la calidad desde hace muchísimos años, se ha conseguido gracias al trabajo de Nueva España, de FEDECOM, donde ASECOM ha estado implicada desde el primer día, donde además coincide la persona de Carmen Torres como secretaria general de ASECOM, también de Nueva España y FEDECOM, y de ahí seamos cofundadores del observatorio, junto con el Consejo Intertextil con grandes empresas del sector de la moda, de la confección, representativas que están formando también parte de este observatorio porque son empresas preocupadas y que se están ocupando precisamente por esa economía circular, por hacer mucho más sostenible nuestro sector a través de la calidad, a través de la durabilidad y a través también del reciclaje de las prendas para, como digo, tengan una segunda vida dentro o fuera de nuestro sector. Os deseo una estupenda jornada, reitero mis disculpas por no poder estar presente y gracias también a CEIM por haber organizado esta jornada importante para nuestro sector y a la Comunidad de Madrid en haber pues, también considerado la importancia de este PERTE, del sector de la moda, el sector de la confección, donde ASECOM, estamos dentro de la Comunidad de Madrid, siempre es una institución, nuestra comunidad, que está preocupada y ocupada por nuestras empresas, por nuestro sector y por otros sectores, y lo que pretende es que cada vez seamos más competitivas y ayudarnos a ello. Por lo tanto, gracias a CEIM, gracias a la Comunidad de Madrid y a SECOM, pues contribuyendo y colaborando desde FEDECON y Moda España. Buena jornada. Gracias a Ángel por participar en remoto y damos de bienvenida a Carmen Torres, que es la secretaria general de ASECOM, que está aquí presente con nosotros. Bueno, sin más dilación, voy a ceder el testigo al comisionado para que hable del PERTE en general y de la convocatoria textil en particular. Muy bien, espero que se me escuche, creo que sí. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a CEIM por acogernos hoy. Como bien decíais al comienzo de la inauguración de la jornada, nuestro objetivo hoy es explicar, por un lado, cómo vemos desde el Gobierno de España la economía circular, compartir el diagnóstico que hacemos, que me consta que es además común a muchas empresas que están aquí presentes y a muchos de los sectores con los que hemos venido
bueno, dialogando, ¿no? estos últimos tiempos. Nos vamos a centrar más en la convocatoria que está abierta y que se abrió la semana pasada, la convocatoria para el sector del textil, la moda, la confección y el calzado. Yo voy a hacer una introducción, como digo, más sobre el diagnóstico y una visión general del PERTE, y luego mi compañera Irene Díez se centrará en explicar los pormenores de la convocatoria del textil, que además, bueno, la orden de bases que la regula es común a otra de las convocatorias que vendrán próximamente, que es la de los plásticos, que también suscita mucho interés, me consta, entre las empresas madrileñas. Bueno, Ay, perdón, que tengo que manejarlo yo, ¿no? ¿Hacia dónde apunto? Ahí, vale. Gracias. Bueno, como decía, el ámbito o la intención de esta jornada es explicar esa visión general y en concreto más aterrizar luego en el PERTE y en sus convocatorias vivas. Lo ha dicho Jaime también, ¿cómo vemos, ¿no? ¿Por qué es necesario impulsar la economía circular? Primero, porque es una oportunidad económica. Creemos, firmemente estamos convencidos, y creo que la experiencia lo demuestra, que es una oportunidad para nuestras empresas. También es una oportunidad para que las empresas creen empleo, además un empleo de calidad. Hablaré un poco también de la autonomía estratégica, que es bueno, esta prioridad europea, ¿no? Y este nombre que hemos puesto a algo que se explica pues, con una mayor independencia, ¿no? frente a mercados exteriores que a veces pues, bueno, no son tan fiables como nos gustarían, y tenemos luego problemas para las empresas a la hora de suministrar insumos, como se ha visto recientemente con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no? La guerra de Putin contra Ucrania, y sobre todo porque es una necesidad ambiental, ¿no? El transitar, dejar atrás ese modelo lineal de extraer, producir, consumir, tirar, que es bastante irracional, viviendo en un planeta con recursos finitos, y que también es antieconómico, porque estás desechando recursos o que consideras residuos, pero que tienen valor y que se pueden reaprovechar para la economía. Pues bueno, pasarlo, convertirlo en un ciclo más virtuoso en el que la vida de los recursos se alargue, como es el de la economía circular, ¿no? Como decía, nos parece interesante desde un punto de vista de la generación de riqueza y de la competitividad de las empresas, porque la economía circular intrínsecamente está definida por esa mayor eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? Cuantos menos insumos necesita cualquier empresa para realizar su labor en sus procesos productivos, pues bueno, se traduce en una mayor competitividad y una ventaja competitiva, ¿no? frente a otro tipo de empresas que no ha adquirido esas formas de hacer las cosas aplicando la circularidad, ¿no? También, al aplicar los criterios de circularidad, obtienes menos residuos, además residuos menos peligrosos, con unos tratamientos que producen menos costes a las empresas que aplican la circularidad. Repercute obviamente en una mayor competitividad, y lo mismo si logramos valorizar los subproductos y los residuos y los volvemos a reintegrar, materias que hubieran ido pues, a vertedero, incineración, que hubieran tenido ese coste de gestión, los convertimos en algo con valor que lo podemos reintegrar bien en nuestros propios procesos productivos, o convertirlos en algo que podemos también ceder a otras empresas y producir valor de esa manera. Y algo que me parece muy, muy importante, y sobre todo, bueno, en cualquier sector, ¿no? Pero igual ahora también hablando del textil, como nos concentraremos en la sesión de hoy, pues esa apelación al consumidor responsable. Yo creo que cada vez todos como consumidores pues nos fijamos más, ¿no? en cómo afecta al planeta, al medio ambiente, que eso es a la postre a la salud de las personas, la forma en la que se producen, se consumen, y las consecuencias, los impactos que tienen esos productos a lo largo de su ciclo de vida en el medio ambiente, ¿no? Y eso también se traduce al final en una mayor competitividad empresarial. Obviamente todo este desarrollo de la economía circular, y lo habéis nombrado, implica una mayor inversión en algunos nichos de negocio, como el ecodiseño, ¿no? De cómo concebimos los productos. La Comisión Europea estima que el 85% de los residuos que se generan a lo largo de la vida de un producto dependen de cómo esté concebido ese producto. Tenemos que empezar a pensar los diferentes sectores, los bienes y servicios que ponemos al servicio de la sociedad, pues de una forma en la que se facilite todo el resto de actividades que vienen vinculadas a la jerarquía de residuos, ¿no? Cómo hacemos que sea más durable, que podamos además tener una mayor trazabilidad, productos que se puedan actualizar, que se puedan reparar, que se puedan reutilizar.
que podamos también aprovechar las partes de esos productos para construir otros y en último término que se puedan reciclar y bueno, y otros tipos de valoración, ¿no? Con menor valor y una, pues una pérdida mayor en cuanto al uso de materiales. No hace falta que lo explique, pero ya sabéis la jerarquía en el uso de residuos y de materiales, que es a la que nos tenemos que guiar. Todos esos nichos de mercado, además, lo estamos viendo, son muy intensivos en I+D+I, hay que invertir mucho en investigación y en desarrollo, también en digitalización, y todo eso a la postre también repercute socialmente, porque bueno, las ganancias en I+D+I pues al final revierten, ¿no? En el conjunto de la sociedad y también en la creación de empleo. La Comisión Europea también estima que serán 700.000 empleos en el conjunto de la Unión Europea los que se crearán de aquí a 2030, un 10% de esos empleos vendrán a nuestro país, a España. Y como decía, la autonomía estratégica que la he incluido en este epígrafe, que también tiene esas ventajas de, bueno, de disminuir la dependencia de algunos mercados que no son fiables. Estoy pensando en el caso del Reglamento Europeo de materias críticas, que también intenta, digamos, propiciar esa circularidad en el uso de materiales, pero más pensando en la seguridad de las cadenas de valor frente a posibles disrupciones exteriores, bueno, de materias primas que dependan de países que no siempre son, pues como decía, tan fiables y que bueno, pues pueden tener conflictos o pueden no respetar el comercio internacional y al final nos podamos encontrar, ¿no? En el seno de la Unión Europea pues con una cadena de valor que se ha roto y faltas en esa autonomía estratégica a la hora de obtener ciertos materiales, como pasó en la pandemia o como pasó con la guerra de Ucrania y el gas ruso. En cuanto a la necesidad ambiental, y me parece muy importante incidir sobre este punto, ya que son unas ayudas que pivotan sobre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El diagnóstico que creo que tenemos que compartir es bueno, la presión que estamos ejerciendo, ¿no? sobre los recursos como humanidad, que a veces nos cuesta un poco concebir, ¿no? Como las acciones de conjunto, ¿no? Como nuestros comportamientos individuales llevan a afecciones globales tan potentes. Y hace poco se publicó un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre uso de recursos que tenía estas conclusiones bastante bueno, preocupantes, ¿no? Que decía que en 50 años hemos multiplicado por 3 la extracción de recursos en el conjunto de la humanidad, ¿no? Encima, la extracción de estos recursos, esta economía lineal de la que hablábamos al principio, está en la base no solo de la crisis climática, del 60% de los impactos de la crisis climática, sino también otras crisis de las que hablamos menos, pero que afectan también a la economía, afectan a la salud humana, afectan al bienestar. En el caso de la crisis de biodiversidad, de la pérdida de especies, de ecosistemas y de los servicios de los ecosistemas, ¿no? 40% de la economía está basada en la biodiversidad, ¿no? Si estamos perpetuamente y constantemente perdiendo biodiversidad y servicios de los ecosistemas, eso a la larga hace que también tenga afecciones económicas, sociales y sobre la salud. Y este sistema de producción lineal que tenemos pues está en el origen del 90% de las afecciones a la biodiversidad y también al 40% de las afecciones a la salud humana producidas por la contaminación. Y bueno, el ritmo estamos acelerándolo. Es verdad que cada vez estamos hablando más de circularidad y bueno, las tasas de circularidad se mantienen constantes, aumentando muy ligeramente, pero tenemos que incidir para bueno, doblar la curva, como dice este informe de Naciones Unidas, ¿no? Aquí viene a colación este concepto que es la sobrecapacidad, ¿no? Hay un día que es el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, que está definido por el día en el que la humanidad consume en un año, o sea, perdón, el día del año en el que la humanidad consume los recursos que la Tierra produce en un solo año, ¿no? En los años 70, ese día estaba a finales de diciembre, con lo cual en un año la humanidad pues, consumía los recursos y digería y producía, perdón, los residuos que la humanidad tardaba un año en producir. Ese día, a lomos de esa economía lineal, ¿no? de utilizar cada vez más recursos y producir cada vez más residuos, ha ido acercándose hacia mediados de año y en el año pasado, a principios de agosto, la humanidad ya había gastado todos los recursos que la humanidad produce en un año, ¿no? Necesitaríamos 1,7 planetas para
para producir los recursos que gastamos en un solo año. Y si seguimos este ritmo, en el año 2050 necesitaríamos 3 planetas para saciar bueno, pues las dinámicas de consumo y de producción de la humanidad. Aterrizando un poco al sector textil, algunos datos clave que creo que también el sector es bastante consciente y que creo que se están dando pasos muy importantes para bueno, ponerle remedio. En menos de 25 años, desde el año 2000, pues se ha multiplicado por 2 la producción textil a nivel mundial, bueno, impulsada por la moda rápida, ¿no? Por estas nuevas formas de consumo impulsadas por la moda rápida. Se espera que además un 60% adicional se añada hasta 2030. Alcanzaríamos los 100 millones de toneladas al año de recursos utilizados para el sector de la moda y el calzado a nivel mundial. A nivel europeo es el sector que tiene bueno, pues un cuarto puesto en cuanto a la intensidad de materiales y el quinto puesto en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y algo referido al uso, que es bueno, lavados, ¿no? Los microplásticos, de los que cada vez hablamos más y que probablemente hablaremos más en el futuro, porque estamos empezando a ver las afecciones que los microplásticos tienen no solo para la salud de los ecosistemas, sino también para la salud humana, pues en los lavados, porque muchas de las fibras son producidas o vienen de recursos fósiles, pues desprendemos 40.000 toneladas al año en forma de microplásticos que van luego bueno, pues a los sistemas hídricos, ¿no? A las depuradoras con suerte, sino a los ríos. Algunos datos también de la Unión Europea en cuanto a residuos textiles. Cada año más de 6 millones de toneladas de textil, 11 kilos de ropa por europeo. En el caso español aumentan a 20 kilos para alcanzar 900.000 toneladas de residuos textiles al año, lo que es bueno, una barbaridad en cuanto a peso. Es verdad que a veces utilizamos eh, eh, estas dimensiones, ¿no? Estas cantidades, nos hacemos poco a la idea de cuánto pueden ser 900.000 toneladas al año, pero sería equivalente a lo que pesan más o menos 14 millones de habitantes, de personas, todos los años producidas y depositadas en vertederos. Lo malo es eso, ¿no? Que lo acabamos depositando en vertederos, lo acabamos lo acabamos quemando en incineradoras, perdón, porque tenemos mucho que mejorar en cuanto a la recogida separada, que estamos legislando para ello, ya lo sabéis si sois plenamente conscientes, pero actualmente en España solo el 12% de los residuos textiles se recoge separadamente y se le puede dar una segunda vida a base de la reutilización o del reciclaje, y el resto es el 88% acaba, como decía, bien en vertederos, bien en incineradoras. Bueno, entonces la economía circular, como sabéis, nace para adecuar nuestras formas de producción y consumo, para cerrar esa brecha entre la velocidad a la que consumimos recursos y generamos residuos y la capacidad que tienen nuestros ecosistemas, nuestro planeta, para suplirnos esos recursos que necesitamos y digerir esos residuos, ¿no? Eliminar esos residuos que producimos. Al final, tenemos que desacoplar ese consumo de recursos. No podemos comportarnos como si tuviéramos un planeta con recursos infinitos, porque la realidad es que no lo tenemos, y tenemos bueno, que transitar hacia ese modelo de economía circular, como decía, para desacoplar el crecimiento económico y el bienestar del uso infinito de recursos que son finitos. En este contexto, el Gobierno de España, gracias también a los fondos Next Generation, que siempre tenemos que resaltar la importancia que está teniendo para el conjunto de la Unión Europea, pero para nuestro país en particular, pues se propuso estas alternativas, estas fórmulas de colaboración público-privada que conocéis bien y que son los PERTE. Uno de ellos es el PERTE de economía circular. Está dotado con 492 millones de euros, básicamente dirigidos a cuatro dinámicas. Una es motivar, fomentar el I+D+I para propiciar el ecodiseño del que hablábamos antes. Otro también para propiciar la digitalización, que también repercute positivamente en la circularidad de los productos, la trazabilidad, muchas de las cosas que necesitamos también para apelar a ese consumidor responsable, o para optimizar nuestras formas de producción, nuestras líneas de producción, o la propia separación, ¿no? de los residuos y su posterior reutilización o reciclaje. También mejoras ambientales que repercutan bien en un menor consumo de materias primas vírgenes, o bien en una menor generación de residuos, ¿no? Y también una de las líneas es la mejora en la gestión de residuos para terceros. Como veis en ese esquema básico, hay dos líneas.
Una que es la de sectores clave, los sectores que hemos identificado desde el Gobierno de España en diálogo y a través también de manifestaciones de interés con el conjunto del sector privado español, pues 3 sectores que pensábamos que tenían un impacto especial en términos de PIB, ¿no? y de creación de riqueza en el conjunto de la economía, también de creación de empleo, de cohesión territorial, porque también están bastante repartidos por el conjunto del territorio y que también tienen un potencial de mejora en cuanto a la circularidad y a la reducción del impacto ambiental, pues también bastante amplio. Y bueno, ahí está el reparto de fondos que podéis ver, 97,5 millones para la convocatoria de la que hablaremos más en profundidad para el sector del textil, de la moda y el calzado. Próximamente, antes de finalizar este primer semestre del año, tendremos también publicada la convocatoria de plásticos, que son otros 97,5 millones de euros. En la próxima semana, esta semana, la siguiente, podréis también encontrar la propuesta de convocatoria para audiencia de información pública, con lo cual también os animamos a estar atentos, os lo comunicaremos a los diferentes, sobre todo al sector de los plásticos, pero es verdad que el plástico es tan omnipresente en toda la economía que incumbe a cualquiera de los sectores, porque la mayoría de los sectores pues tienen embalajes plásticos o utilizan el plástico para alguno de sus procesos productivos, y os animo a que participéis y que nos deis también vuestra visión de lo que proponemos como convocatoria. La del textil y la del plástico comparten, como decía al principio, la misma orden de bases, con lo cual, si está ya publicada, si vais al boletín oficial del Estado, podéis encontrar la orden de bases y ya tenéis una idea de cómo va a ser la de plásticos, y es verdad que será bastante similar a la que ya está publicada del textil, con lo cual las pistas están ahí, ¿no? Los puntos están ahí para que os hacéis la figura de cómo será probablemente esa convocatoria a expensas de lo que nos podéis decir en información pública. Y luego hay un tercer sector que consideramos vital porque creemos que se está desarrollando con potencia en España, también gracias a las políticas del gobierno, ¿no? del Estado, y también gracias a esos fondos europeos como son las energías renovables, y que ahora estamos con un proceso de instalación pues muy potente y que creo que está muy claro lo que repercute de positivo en cuanto a la competitividad de las empresas, ¿no? y la bajada en los precios de la energía comparativamente a otros países europeos. Creo que eso también da buenas pistas de las ventajas que puede tener aplicar la circularidad también. Y en este sector en concreto, pues lo que queríamos es cerrar el círculo y que estos materiales que necesitamos para esta transición energética, que son tan valiosos y que son tan escasos en el conjunto de nuestro país, ¿no? No siempre, pero en su mayoría, pues bueno, pues que tengan un ciclo de vida con menor impacto y que se puedan recuperar esos materiales, y por eso lo hemos seleccionado también como uno de los sectores prioritarios con 95 millones de euros para las empresas. Esta convocatoria está ahora mismo en consulta previa en la página del Ministerio. La orden de bases vendrá en breve junto con la convocatoria, siempre antes de finalizar el primer semestre de este año. Y luego, la segunda línea es una línea transversal, que la habréis igual oído hablar, que es para el conjunto de la economía. Hicimos una convocatoria que resolvimos hace apenas, no sé si llega al mes, en la que bueno, pues, otorgamos ayudas a 102 proyectos muy repartidos a lo largo del territorio de España. También Madrid fue beneficiario de esas ayudas, varias empresas madrileñas. 165,5 millones de euros invertidos por el Gobierno de España a través de los fondos europeos en ellas. Y anunciamos también hace 15 días que habrá una segunda convocatoria con alrededor de 20 millones de euros, que también publicaremos en breve, también siempre antes de finalizar este primer semestre de este año. Esto, digamos, es el contexto del diagnóstico sobre la economía circular y de los PERTE, pero sabéis y nos lo comentáis mucho, ¿no? Desde el sector privado sois muy conscientes de la cantidad de normativa que está surgiendo a nivel autonómico también. En el caso de Madrid está la nueva ley de economía circular. También hay otras autonomías o comunidades que tienen sus propias leyes, sus propias estrategias, pero a nivel nacional, pues ya sabéis, la estrategia española que está en vigor, la ley de residuos y suelos contaminados, que fue uno de los hitos de la pasada legislatura del Gobierno de España, pero a nivel europeo pues hay mucho movimiento a través de normativa como la CSRD, de información no financiera, el nuevo reglamento de envases y residuos de envases, diligencia de vida. A nivel internacional también se están moviendo mucho las cosas en cuanto al sector de plásticos. Tenemos la semana que viene la cuarta ronda de negociaciones para el tratado, el instrumento, el tratado jurídicamente vinculante para
bueno, regular, intentar evitar eliminar esa contaminación por plásticos, sobre todo del mar, y luego, obviamente, las labores de sensibilización y divulgación, como puede ser esta charla que tan amablemente nos habéis invitado, pues que también queremos poner el foco sobre ella, ¿no? Para que se hable de economía circular, al menos tanto como hablamos de energías renovables y de transformación de nuestro sistema de producción de energía. Y con esto termina y tenéis también el email, pues si tenéis alguna duda o comentario que podáis mandar, y doy la palabra a mi compañera Irene para que explique más a fondo la convocatoria de textil que está en vigor hasta principios de junio. Muchas gracias, Alex. Me quedo con un par de cosas que has mencionado que luego al final mencionaré. Y quería dar la bienvenida a Irene Ruiz. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que la Fundación Biodiversidad ha sido históricamente considerada por las empresas como una entidad fundamentalmente destinada al sector público, ¿no? Con lo cual agradecemos esta oportunidad para poder venir y para poder explicar cómo la Fundación Biodiversidad tiene convocatorias que son de interés para el sector privado, para el sector empresarial, que creo que va a ser muy útil. Recordar a los participantes online que tienen la posibilidad de hacer preguntas y respuestas para cualquiera de los ponentes a través de la ventana de preguntas y respuestas del Zoom, que haremos al finalizar las ponencias. Y sin más dilación, Irene, adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de explicar a las empresas madrileñas una de las convocatorias de este PERTE de Economía Circular, y gracias también a los asistentes, que sabemos que hemos tenido un pequeño cambio de agenda, o sea que gracias a todos por poder adaptaros a ese cambio de agenda, y también a los que estáis en online. Bueno, yo, como ya ha comentado también el comisionado un poco la previa, pues me voy a centrar más en la convocatoria que está ahora mismo en fase de solicitud. La convocatoria dirigida a la economía circular para el sector del textil, el calzado, la moda, y que es una convocatoria que se publicó el martes pasado y que empezó su fase de solicitud pues el día 10 de abril, y que por lo tanto finaliza ese periodo de solicitud el 10 de junio. Vamos a hacer un repaso, voy a intentar breve, de estas cuestiones, para luego también dejar un espacio a esas preguntas que comentaba Jaime, tanto de la sala como del remoto. Lo primero, lógicamente, es explicar el marco normativo al que engloba a estas ayudas. Como se ha comentado también anteriormente, las bases reguladoras son comunes para el plástico y para el textil. Son las mismas bases reguladoras, que son del 20 de febrero, que tenéis ahí la orden ministerial. Y luego la convocatoria, que está disponible en la página web de la Fundación Biodiversidad, cuyo extracto se publicó el 10 de abril, pero que la convocatoria completa la tenéis también en la web de la Fundación Biodiversidad desde el día 10, y que tenéis ahí para consultar y para revisar. Estas son las dos normativas, digamos, específicas de esta convocatoria, pero lógicamente nos tenemos que regir por el MRR, nos regimos por la Ley General de Subvenciones, y especialmente en este caso, y creo que es clave para todo el PERTE de Economía Circular, nos regimos por el Reglamento General de Exención de Categorías. Como sabéis, son ayudas a empresas. Como sabéis, se trata, por lo tanto, con unas cuantías que no posibilitan que sean mínimis. Por lo tanto, hablamos de ayudas de Estado y del Reglamento General de Exención por Categorías. Por eso vais a ver muchas alusiones, tanto en el texto como seguramente en la presentación, o incluso si hacéis consultas específicas a la Fundación, que muchas veces nos remitimos al artículo del reglamento que nos atañe, porque es el que realmente determina qué podemos subvencionar y qué no, qué gastos son subvencionables y qué no. Esta convocatoria de ayudas responde a 4 categorías del reglamento que las vamos a explicar. ¿Vale? Efectivamente, bueno, pues el objetivo está claro, es superar ese modelo de producción lineal que ha comentado también anteriormente el comisionado, en un sector clave para la economía española y que creemos que tiene muchísimo potencial en circularidad. Y por entrar en materia lo antes posible, pues los destinatarios, claramente es una convocatoria enfocada al sector privado. Como decía Jaime, la Fundación Biodiversidad tradicionalmente ha estado más relacionada al sector público o al sector sin ánimo de lucro, pero en este caso es una convocatoria donde el protagonista es la empresa. Hablamos de personas jurídicas de derecho privado con personalidad jurídica propia, es decir, empresas, en el lenguaje coloquial, las entidades de economía social que cumplen los requisitos de la Ley de Entidades de Economía Social,
y las agrupaciones de las anteriores, siempre y cuando incluyan dentro una pyme o una startup o una entidad de economía social. Una agrupación, con ser 2 ya es una agrupación. Una agrupación no requiere tener personalidad jurídica. En una agrupación consideramos que todos sus miembros son beneficiarios, todos sus miembros juegan un rol y requieren, pues eso, un acuerdo pasado por notario y mantener la agrupación hasta el fin de la ejecución de proyectos, pero insisto, no necesitan tener personalidad jurídica. ¿Quién no puede presentarse? Pues como hemos comentado antes, no puede presentarse el sector privado, no pueden presentarse las entidades sin ánimo de lucro, a excepción de las entidades de economía social. Cuando hablamos del plazo de ejecución de estas ayudas, el plazo de ejecución de los proyectos sería hasta el 30 de abril de 2027. Ese es el plazo máximo. Es verdad que, como vais a ver en la convocatoria, se permite una prórroga de 2 meses. Eso podría hacer que nos fuéramos al 30 de junio de 2027, pero en solicitud el cronograma planteado de inicio debe tener ese deadline máximo a 30 de abril de 2027. En total son 97,5 millones de euros que, como vais a ver en la dotación, se divide en categorías y se divide también a su vez en tramos, hasta 2,5 millones de ayuda y de 2 millones a 10 millones de euros de ayuda. Las ayudas van desde los 100.000 euros hasta los 10 millones por proyecto y entidad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de una agrupación, cada uno de los miembros de la agrupación tiene que recibir una ayuda mínima de 100.000 euros. No es válido que entre los 2 o 3 sumen 100.000 euros, sino que cada una de las entidades beneficiarias tiene que recibir 100.000 euros y un máximo de 10 millones por proyecto, con algunas excepciones que es las que aparecen en la pantalla respecto a proyectos de digitalización o uno de la tipología de proyectos de los proyectos de I+D, que son los estudios de viabilidad. La intensidad de la ayuda es el porcentaje sobre el coste subvencionable que determina el importe de la ayuda. Es muy variable en función de la categoría de la actuación y del tamaño de la entidad. Hay proyectos como los proyectos de digitalización para grandes empresas donde el máximo es el 15%, hay proyectos para incremento de la mejora ambiental de pymes, donde nos podemos ir hasta el 60% de los costes subvencionables. Por eso, más que entrar aquí en el detalle de cada una de las categorías y tipologías de proyecto, es verdad que en la convocatoria creo que está bastante claro y podéis ver qué intensidad correspondería a cada empresa y a cada tipología de proyecto. Lógicamente, las actividades objeto de estas ayudas deben desarrollarse dentro del territorio del Estado español. ¿Qué hace falta para ser beneficiario? Para ser beneficiario son entidades válidamente y legalmente constituidas con un establecimiento o sucursal en España y no debe concurrir ninguna de las circunstancias detalladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones ni en el 13.3 bis. El 13.2 básicamente habla de empresas en concurso, de empresas que no están al corriente de pagos de la seguridad social, empresas con delitos y con otras cuestiones excluyentes, pero sí querría hacer hincapié en el 13.3 bis porque habla de la ley de morosidad y sabemos que es un tema complejo el cumplimiento de dicha legislación y tenéis que saber que es de obligado cumplimiento para ser receptor de estas ayudas y creo que es un buen momento antes de empezar a trabajar en solicitudes y demás que se revise esta cuestión, al igual que se revise que la empresa no está en crisis según la definición recogida en el reglamento de exención de categorías. Las entidades deben haberse constituido al menos un año antes de la entrada en vigor, es decir, un año antes del 10 de abril de 2024. Consideramos la fecha de registro, o sea, la fecha de constitución, la fecha del registro mercantil. En el caso de agrupaciones, claro que podría haber una empresa que sea mucho más nueva, pero tendría que haber, por lo tanto, otro de los socios que fuera el que demuestra la solvencia técnica. Otro de los socios es el que principalmente lleva el peso del proyecto y otro de los socios es el que tiene que tener más de un año en vigor. ¿Vale? Los beneficiarios deben de cumplir todos los requisitos de publicidad que marca el mecanismo y seguir los manuales respecto a la publicidad de los fondos Next Generation y todo lo que nos marca el PRTR y el resto de principios transversales PRTR que seguro que los que estáis aquí y también en remoto conocéis, DNSH, conflicto de interés, doble financiación. Creo que son palabras que todos tenemos muy presente en nuestro día a día en los últimos años y que han venido para quedarse
y que forman parte también de todas las obligaciones de esta convocatoria. Y una cosa que es importante en esta convocatoria es que los proyectos no pueden iniciarse antes de enviar la solicitud. Pero por otra parte, bueno, pues no tienen que esperar a resolución. Llamamos que se cumple el efecto incentivador cuando no ha habido una petición en firme de una maquinaria o de alguna acción que sea irreversible previo al momento de solicitud. Pero una vez que se envía la solicitud, se puede empezar a ejecutar el proyecto y a ejecutar gasto y a imputar gasto al proyecto sin esperar a la resolución. ¿Qué actuaciones son subvencionables? Esta diapositiva creo que es el resumen de todo lo que viene después, y creo que es muy importante tenerlo muy claro para entender toda la convocatoria. Como os comentaba al principio, todo se rige por 4 artículos del Reglamento de Exención por Categorías, que es el Reglamento 25, que corresponde a actividades de investigación y desarrollo, el artículo 29, que corresponde a actividades de digitalización para la innovación en materia de procesos de organización, el artículo 36, que responde al incremento del nivel de protección medioambiental de las entidades beneficiarias, y el artículo 47, que está destinado a la mejora de residuos procedentes de terceros. Es clave identificar al principio, desde el inicio, para plantear una buena solicitud y para entender qué va a pasar con el proyecto, a cuál de estos artículos corresponde la actuación que la empresa quiere realizar. Lógicamente, cualquier actividad que se pretenda plantear en esta convocatoria tiene que estar enfocado a la circularidad, es decir, tiene que estar enfocado a reducir el consumo de materias primas vírgenes, tiene que estar enfocado a reducir la generación de residuos propios o bien a mejorar la gestión de residuos de terceros y contribuir claramente a una transición hacia la economía circular. En una de estas categorías, como decía, y también señalar que estas categorías no son excluyentes. Lo que aquí pedimos es que sea la categoría principal del proyecto. Es decir, podemos plantear un proyecto muy completo, una inversión grande, muy holística, en agrupación o no, en la que se llevan a cabo distintas actividades que diríamos, bueno, si es que mi proyecto responde en parte a investigación y desarrollo, responde en parte a un incremento de la mejora de... Bueno, pues lo que pedimos aquí y lo que tienen que definir claramente el solicitante es cuál es el objeto principal, porque todo va a girar en torno a esas 4, a la categoría seleccionada, y como os decía al principio, en función de la categoría tendremos unos gastos subvencionables o unos gastos que no lo son, en función de la categoría se podrán financiar unas cosas y otras no, y en función de la categoría tendremos distintas intensidades de ayuda. Así que creo que el primer reto que tienen los solicitantes es definir la categoría y a partir de ahí construir su solicitud. ¿Cuál es el objeto, digamos, desde un punto de vista técnico, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, pues son proyectos que vayan dirigidos hacia productos, pero no solo hacia productos, sino también hacia las materias primas de esos productos y hacia los productos intermedios y residuos del listado que viene definido en el anexo 1. Está muy pequeñito, lo sé, lo tenéis con mucha más claridad y mejor en el anexo 1 de la convocatoria, pero básicamente son los productos del textil, pero insisto, el proyecto no tiene que versar sobre productos. Vuelvo a la anterior y veis abajo que dice sobre los productos detallados en el anexo 1 de la convocatoria, así como a sus materias primas, productos intermedios y residuos, ¿vale? Nos ha llegado ya alguna consulta de, bueno, es que yo soy proveedor de esto, pero yo no me dedico a esto, pues entonces estaríamos en el caso de que es una materia prima y por lo tanto también tiene cabida en la convocatoria. No son subvencionables actuaciones relacionadas con aguas residuales. Somos conscientes del peso que tiene el agua y de la importancia que tiene en la circularidad del textil, pero expresamente esto queda fuera de la convocatoria, a no ser que hablemos de un proyecto de recuperación de solutos de un proceso de depuración, porque se fueran a introducir los solutos recuperados otra vez en la cadena, pero en sí misma las actividades de regeneración o recirculación no son subvencionables. También queda fuera el tema de valorización de residuos para cuestiones energéticas, descontaminación de suelos, cualquier actividad
que no cumpla con el principio del DNSH y cualquier actividad destinada al cumplimiento de normativa. En esto hace muchísimo hincapié el reglamento, hemos intentado también que quede así reflejado en la convocatoria. No se trata de una convocatoria para financiar cumplimiento de normativa. Los proyectos tienen que demostrar que van más allá de la normativa. Vais a ver que el formulario tiene una parte importante para explicar esto, cuál es la normativa de aplicación y cuál es la mejora por encima de normativa que se va a conseguir, y por encima de normativa, por encima de RAPs, lo digo también pensando en el plástico de cara a futuro, porque las bases son las mismas y en esto es muy tajante el reglamento y las bases también. Los proyectos, voy a ir un poco más rápido porque esto lo tenéis con más detalle también en la convocatoria, pero por hacer un repaso a las 4 categorías, hablamos de la categoría de investigación y desarrollo, con 3 tipologías de proyecto, bien proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad, ¿vale? Y básicamente pues muy enfocado al ecodiseño, como comentaba también el comisionado anteriormente, y también en la medida que entendemos que es una necesidad vinculado a la mejora de la gestión de esos residuos textiles, proyectos de I+D que puedan ayudar a reciclar esos residuos textiles que ahora mismo no lo son, o hacer una mejor clasificación o separación por materiales, y también todo lo que tiene que ver con ecodiseño, pues para desarrollo de nuevos materiales, alargar la vida útil, tema de microplásticos, la sustitución de unos productos químicos por enzimas, etcétera. Con respecto a la digitalización, que sería la segunda categoría que os recordaba, que son el artículo 29 del reglamento, pues hablamos de proyectos enfocados a mejorar la trazabilidad, a desarrollar nuevos modelos de negocio que sean basados en la digitalización como instrumento para la servitización, o bien también a proyectos que estén enfocados a devolver esos productos usados para alargar su vida útil, para reutilizarlos, remanufacturarlos o reciclarlos. En el caso del incremento del nivel de protección medioambiental de la beneficiaria, aquí lo que pretendemos es mejorar el balance de entrada y salida de las empresas que reciben la ayuda. No hablamos de terceros, sino de lo que pasa en tu propia compañía, de lo que entra y de lo que sale. Buscamos que entre menos materia prima virgen y buscamos que salga menos residuo en general. Eso se puede conseguir de muchas maneras de las que tenéis ahí. Hablamos de reducción de mermas, de reducción de residuos preconsumo, hablamos de modificar materia prima virgen por materia prima secundaria, hablamos de incrementar la eficiencia, disminución de leftovers, sustitución de unas fibras por otras. Hay varios ejemplos, incluso podría haber alguno que tuviera ese mismo objetivo y que no estuviera ahí recogido. Y por último, lo que viene siendo recogido por el artículo 47 del reglamento, estamos hablando de gestión de residuos de terceros. Aquí básicamente hablamos de proyectos donde, destinados principalmente a gestores de residuos, ¿no? Bien plantas de separación, plantas de recuperación, plantas de reciclaje, y buscamos efectivamente que se mejoren todas esas fases. Los criterios de valoración vais a ver que están divididos en 2 bloques. Hay un primer bloque de criterios de entidad que suma 30 puntos, de los cuales es necesario alcanzar 15 y que básicamente tienen que ver con la tipología de entidad, tamaño de empresa, con políticas activas que son la posesión de certificados de gestión ambiental, de sistemas de responsabilidad corporativa. El punto 3 versa sobre la experiencia que tiene la entidad en el ámbito del textil o del calzado, y luego hay otro tema de criterios sociales como la igualdad, personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social dentro de la entidad beneficiaria. Y hay un segundo bloque que es la propuesta, el proyecto, que son otros 70 puntos, y aquí también es necesario alcanzar el 50%, es decir, alcanzar esos 35. Hablamos de calidad técnica, de cronograma, de actuaciones bien planteadas, de indicadores y resultados. Hablamos de esa capacidad transformadora y de creación de empleo que puede tener, así como la ubicación de los proyectos en zonas de baja densidad poblacional. Cuando hablamos de capacidad transformadora, hablamos de cuán ambicioso es el proyecto, cuán innovador es el proyecto. Luego, el punto 9 está diferenciado, lo vais a ver, en función de la categoría. Por eso digo que la casilla de salida es definir cuál creéis que es la categoría a la que responde vuestro proyecto.
La contribución al principio de jerarquía, ya lo habéis visto también en la convocatoria de la línea 2, primamos esos proyectos bueno, pues que a su vez fomentan la prevención frente al reciclaje o frente a los últimos niveles de la jerarquía. Y las soluciones integrales, esto lo comentaba antes, es eso que os decía de mi proyecto responde a varias actuaciones o mi proyecto creo que es de gestión de residuos, pero vamos a hacer una actuación de I+D porque necesitamos una investigación previa o vamos a aplicar un conocimiento de digitalización porque es clave. Eso es a lo que llamamos soluciones integrales, esos proyectos holísticos, y que lo que buscamos es que no se dividan los proyectos de manera artificial, sino que podamos premiar los proyectos completos y bien planteados, ¿no? Y luego el tema de sinergias con otros ámbitos importantes, como es la biodiversidad, como es el cambio climático, como es el tema de tóxicos y el hecho de que puedan promoverse simbiosis industrial, ¿vale?, dentro de la misma comunidad autónoma. Costes subvencionables, este apartado es quizá, bueno, sé que es de gran interés para las empresas, también lo tenéis bastante detallado en el articulado, voy a intentar también pasarlo de manera rápida, pero en general es importante entender que los costes tienen que estar claramente vinculados a la actividad, que esto, lo repito, no son admisibles los gastos contraídos antes de la fecha de solicitud, tienen que ser un precio de mercado, tienen que estar a nombre del beneficiario. En el caso de una agrupación, pues habrá costes a nombre de los distintos miembros de la agrupación, debidamente justificados, que no podrán fraccionarse los contratos y que deben estar destinados efectivamente al bien para el que se concedió la ayuda. En el caso de investigación y desarrollo, bueno, pues son los costes típicos de los proyectos de I+D, creo. Hablamos de personal, de instrumental y material inventariable, de edificios y terrenos. Todos estos, los costes que tenéis en pantalla, lógicamente que si no se utilizan durante toda la vida útil del proyecto, pues será la parte proporcional a los costes de amortización. En el caso de los proyectos de digitalización es bastante parecido. Hablamos del artículo 25 y 29 del reglamento. El tipo de coste subvencionable es muy similar: personal, instrumental, edificios y terrenos cuando se utilicen durante el proyecto. Y los costes de investigación, también ahí entrarían los costes de auditoría, los costes de documentación justificativa. Y ahora entramos en las otras dos categorías donde los costes subvencionables no tienen nada que ver, que es la categoría del artículo 36, la del incremento del nivel de protección ambiental de la beneficiaria. Aquí no entran, aquí el reglamento es muy claro y habla únicamente de costes de inversión que sí son subvencionables y costes operativos que no son subvencionables. Cuando hablamos de costes operativos hablamos de personal, de material inventariable, de personal, de material fungible y de los costes, pues esto que hemos dicho antes que sí, los costes de auditoría o los costes de documentación justificativa, que en este caso no serían subvencionables, y por contra sí son subvencionables pues los costes de inversión, los costes que normalmente están en el activo de las entidades, que hablamos de los costes de ejecución de obra o de material inventariable como maquinaria, equipos, patentes, software, bienes de segunda mano. ¿Vale? Es fundamental aquí que tengamos en cuenta que solo se va a financiar la inversión adicional, lo que permite ir más allá de las normas de la Unión Europea. Vais a ver en las FAQ algunas fórmulas vamos a intentar facilitar mucho bueno, cómo poder justificar ese coste subvencionable, ese coste adicional, ¿vale? Pero básicamente va a ser mediante la comparación de la inversión total frente a una inversión de referencia menos respetuosa con el medio ambiente, que se detrae de la inversión total para determinar cuál es el coste subvencionable. En el caso de los proyectos del artículo 47, los proyectos de gestión de residuos de terceros, pues los costes subvencionables son similares a los del 36. Hablamos solo de costes de inversión, obra, material inventariable, y no son subvencionables los costes operativos. Y aquí igualmente el reglamento habla de financiar solamente los costes suplementarios, los que permiten una inversión que mejora el tratamiento actual o el proceso convencional que tendrían esos residuos. De la misma manera, comparándolo con un proceso convencional, o en el caso que se pueda hacer que la inversión separada sea la que genera la mejora ambiental, en ese caso sí que hablamos de
financiar la totalidad de la inversión. ¿Qué costes no son subvencionables? Bueno, todo lo que tiene que ver con adquisición y creación de empresas, adquisición de terrenos, adquisición de vehículos, impuestos indirectos, adquisición de materia prima, incluida energía, los costes que tienen que ver con la actividad ordinaria de la empresa, lo que no esté dentro del mercado y básicamente cualquier cosa que el beneficiario haría igualmente con o sin la ayuda, porque forma parte de su actividad. En el caso de la subcontratación, es importante que tengáis en cuenta que hablamos de subcontratación cuando la entidad concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, ¿vale? Es importante que lo diferenciemos claramente de las asistencias externas. Cuando una empresa plantea que necesita un tercero para hacer algo que ella no hace, véase un análisis de viabilidad, véase unos estudios de laboratorio, véase cualquier cosa que no es el objeto o no está dentro de sus actuaciones habituales, eso no sería una subcontratación. Una subcontratación es encargar a un tercero lo que uno sí viene haciendo y para lo que ha sido objeto de esta ayuda. Esto lo digo y lo aclaro porque es verdad que a veces nos hemos encontrado con costes que la gente de manera errónea ha clasificado como subcontratación y no lo es, y es que eso lleva unas limitaciones porque no podemos permitir subcontrataciones por encima del 50% del total, ¿vale? En el caso de digitalización podríamos llegar al 80%, pero en general no podemos ir por encima del 50%. Es muy importante tener en cuenta que si hay subcontrataciones, el beneficiario es el que asume la totalidad de la responsabilidad, no el subcontratista. El beneficiario sigue siendo el responsable de que se cumplan los principios PRTR, el beneficiario es el que responde no ante el órgano concedente y ante la administración, no el subcontratista. En el caso de agrupaciones, clave, no podemos subcontratarnos entre los miembros de una agrupación, ¿vale? Y una diferencia frente a la anterior convocatoria, ha sido una cosa lecciones aprendidas para todos, una mejora que hemos incorporado y que nos han solicitado algunos beneficiarios, y es que cuando desde el inicio en solicitud esté planteada una subcontratación y se haya aportado la información en la solicitud, el hecho de que se resuelva positivamente da por autorizada esa subcontratación que ya estaba en el formulario. Es decir, que no habría que hacer el trámite de solicitarla. Pero si es una subcontratación que no estaba prevista o que no se conocía, no se había aportado esa información para su aprobación previa, es importante que en cualquier momento, desde que se envía la solicitud, en cualquier momento se solicite, incluso si se va a empezar el proyecto antes de resolver, ¿vale? Las subcontrataciones que excedan del 20% y tengan un importe por encima de 60.000 euros requieren autorización previa. La presentación de solicitudes, bueno, como hemos comentado antes, el plazo se cierra el 10 de junio, 2 meses desde que se abrió el plazo la semana pasada. Se hacen a través de la página web de la Fundación Biodiversidad, en el apartado de convocatorias, tenéis el enlace para presentar. Se pueden presentar hasta 3 solicitudes por una misma entidad, tanto si se presentan en agrupación como en individual, un máximo de 3. Y en esta semana vamos a publicar una guía del solicitante que tiene que ver más con el formulario, con pantallazos, cómo funciona la herramienta. También vamos a publicar la primera versión de las FAQ. Tuvimos la semana pasada la jornada abierta y ahí ya recogimos muchas de las principales preguntas. Como los que ya habéis trabajado con la Fundación o habéis colaborado o habéis presentado alguna solicitud, sabéis que durante los 2 meses es probable que se presente una segunda versión de las que vamos añadiendo nuevas preguntas frecuentes, lógicamente, y por supuesto a través del correo electrónico que ya está el equipo pendiente de ir dando respuesta a todas las consultas, tanto si son más genéricas como más específicas a vuestras dudas. Hay que utilizar los modelos y los formularios que están habilitados para ello. Como digo, hace falta hacerlo a través de la herramienta, una única solicitud por proyecto. En el caso de agrupaciones, hay un representante de la agrupación que es el que presenta la documentación de ese proyecto. Sabéis que hay que hacerlo a través de un certificado digital y que la persona que firme tiene que tener los poderes suficientes para firmar en nombre de la entidad. La solicitud incluye, además del propio formulario, una serie de documentación preceptiva
que sí se podrá subsanar, pero ojo, una documentación complementaria que no es subsanable. ¿Qué hablamos de documentación complementaria? Pues normalmente la que aporta esos puntos extras de entidad. Un certificado ISO 14000, eso es una documentación complementaria. Si no está en la solicitud, nosotros no la vamos a reclamar, porque no sabemos si es que no la han aportado, no la tienen. Es una documentación optativa y complementaria. Lógicamente, si falta el registro del mercantil, eso sí, es una documentación preceptiva y esa sí se va a solicitar en subsanación. Pero esto es muy importante, que reviséis bien la documentación complementaria, porque es la que, digamos, da los puntos extra, y esta no se va a requerir en una posible subsanación y puede ser fundamental para alcanzar los 15 puntos y seguir en el proceso de evaluación. Por eso lo recalcamos y por eso marcamos no se podrá subsanar, ¿vale? Este es un pantallazo de la convocatoria dentro del apartado de convocatorias de la Fundación Biodiversidad, de la convocatoria del textil, pues a través de ese botón podéis presentar. Un poco por cerrar, ¿qué va a pasar después del 10 de junio? Después del 10 de junio tenemos 6 meses para resolver. Por lo tanto, si todo va bien, la resolución será a principios de diciembre de 2024. En ese periodo se hará una preevaluación de requisitos administrativos, se hará una evaluación de las solicitudes conforme a sus criterios de valoración del anexo 3 y se harán propuestas de resolución provisional y otra propuesta de resolución definitiva. Lo digo esto porque sí que sé que ese momento de propuesta de resolución puede ser el pistoletazo de salida para algunos proyectos, ¿no? Habrá proyectos que vayan a ejecutar desde el principio porque lo tengan aprobado por comité y esto sea solo una ayuda, pero que lo iban a hacer en cualquier caso y empiecen. Habrá proyectos que por contra tengan un punto mucho más conservador desde ese punto de la inversión y esperen a la resolución definitiva, esperen a enero del 25 para empezar a ejecutar, y habrá proyectos que puedan utilizar esas resoluciones provisionales como un signo positivo que les ayude a ir avanzando. Sí que deciros que cualquier tema relacionado con la obtención de permisos, obtención de licencias, adquisición de terrenos, no lo consideramos el inicio de los trabajos. O sea, son cosas que se pueden ir haciendo porque no hacen irreversible la actuación. No hace falta presentar una solicitud para ir tramitando unos permisos de una posible actuación. Así que en eso os animamos mucho a avanzar, porque el tema de los permisos también está siendo un tema complejo y que no depende solamente de una administración y que puede parar una inversión y que puede hacer que llegue el abril del 27 y no hayáis podido ejecutar porque no contáis con los permisos necesarios, ¿vale? Y por mi parte nada más. Este es el correo de contacto del área de economía circular de la Fundación Biodiversidad. Estamos para estos meses a vuestra disposición para ayudaros a presentar buenos proyectos, a resolver las dudas y nada más por nuestra parte. Muchísimas gracias por la atención y ánimo con las solicitudes. Muchísimas gracias, Irene, por toda la información. La verdad es que has dado muchos detalles. Luego resumiré algunos de los que me han parecido más interesantes. Pero antes de acabar la jornada, quería dar paso a José Monzonís, que es el director del Observatorio del Sector Textil y de la Moda. Le vamos a dar ahora permisos para que pueda hablar y para que pueda compartir un poco las impresiones del sector, ¿no? Respecto al PERTE, a la convocatoria y a cómo desde el sector textil se ve, ¿no? Un segundito y enseguida le damos paso. Oye, muchísimas gracias, Carmen, y mil disculpas por este problema que ha habido. Yo quisiera empezar agradeciendo sobre todo, ¿no?, a CEIM, a SECOM, después a Alejandro Dorado, con el que tenemos una relación últimamente pues bastante estrecha y habitual, y por supuesto también a Irene, pues esta jornada tan fantástica, ¿no?, a la que acabamos de asistir. Bueno, yo creo que, como os he dicho antes, que cuanta más difusión se dé a este tipo de programas para proyectos tractores, pues mucho mejor, porque a veces cuesta mucho, ¿no? Cuesta que estos programas, que estas convocatorias, pues lleguen al punto de los tejidos empresariales. Yo quisiera ser relativamente breve en esta intervención para quien no sepa qué es el Observatorio del Sector Textil y Moda. Es una entidad instrumental que se crea en noviembre de 2021 por
las organizaciones empresariales, Confederación Moda España, básicamente retail y confección, y por el Consejo Intertextil Español, básicamente industria textil de cabecera, precisamente con la misión de acompañar en la transformación del sector textil y moda, que bueno, pues ya se veía evidentemente impulsada desde la aprobación en marzo del 2020 del Plan de Acción de Economía Circular por la Comisión Europea, ¿no? Y que después se materializa finalmente en el 2023 con la aprobación de la Estrategia Textil 2030. El observatorio al final toma la forma de un club de empresas referentes para la transformación sectorial comprometidas con la economía circular, la sostenibilidad y la descarbonización como palancas fundamentales para ello. Contamos con socios colaboradores, centros tecnológicos y entidades afines, como os decía antes, comprometidos con esos 3 objetivos. Y también formamos parte, precisamente a través de la Secretaría General de Confederación Moda España, de Carmen Torres, del Consejo Asesor de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica, al que le hemos ido pues, aportando nuestras ideas, ¿no? Para los planes nacionales también de acción de economía circular. Los objetivos del observatorio, muy brevemente, son servir de brújula estratégica para el conjunto del sector, servir de herramienta de colaboración público-privada, es decir, ofrecer a las diferentes administraciones públicas toda aquella información que entendemos es absolutamente necesaria para cumplir con éxito con esos 3 objetivos de circularidad, sostenibilidad y descarbonización del sector textil y moda que comentábamos antes, y por supuesto también ayudar en la medida de lo posible, evidentemente, a que los fondos públicos pues puedan llegar a las empresas y sus propios consorcios, es decir, actuar de alguna manera como palanca activa de cambio a través de ese acceso de fondos. Ahí estamos muy comprometidos, evidentemente, con el PERTE de Economía Circular, porque creemos que es un programa nuclear, ¿no? De todo lo que estamos comentando, pero también es cierto que hemos ido trabajando y seguimos trabajando pues de cara al PERTE de descarbonización, por supuesto al de digitalización del ciclo de agua, por supuesto también a otras líneas transversales, por ejemplo del Ministerio de Industria, como los planes de innovación y sostenibilidad o activa financiación Industria 4.0, a otras líneas complementarias en materia de innovación, sostenibilidad y descarbonización, como son los programas IDAE o los programas CDTI transversales y, por supuesto, por el propio tamaño empresarial. Hay que pensar que en este sector el 99% son pymes, pues para pues, también fondos estructurales de los programas operativos derivados de los marcos plurianuales 2021-2027, cuya gestión básica la llevan a cabo las comunidades autónomas, y también otras líneas específicas de ministerios con focos específicos también para las pymes. Evidentemente, pediros, Alejandro e Irene, de nuevo, la máxima flexibilidad posible en la evaluación de los criterios que no sean estrictamente exigibles por reglamentos europeos, precisamente por el perfil medio sectorial manufacturero que tenemos. Comentaros que durante el 2023, y en este caso en colaboración con una consultora de fondos externos, con FI Group, desarrollamos 14 líneas estratégicas de inversión, proyectos tipo que creo aparecen en la convocatoria de esta fantástica jornada. De ellos, 8 proyectos estaban específicamente desarrollados para servir de guía en ese tipo de inversiones asociadas al PERTE de Economía Circular y otras líneas complementarias del Ministerio de Industria, o CDTI o IDAE, 3 para el PERTE de Descarbonización Industrial, más otras complementarias del Ministerio de Industria e IDAE, 2 para el PERTE de Digitalización de Agua, más otras complementarias del Ministerio de Industria, también CDTI, y uno específico para fondos de formación. En concreto, este próximo 29 de abril tenemos previsto abrir un primer taller de dinamización de proyectos tractores para este PERTE de economía circular con 20-25 empresas máxima. Yo os sugiero
a los participantes que tengáis interés en acudir a este PERTE de economía circular, que hagáis uso de nuestra web, de la web del Observatorio Textil y Moda, para poder informaros mejor sobre este próximo taller de dinamización que tendremos el 29 de abril. Y para acabar, deciros que que evidentemente las ayudas públicas son importantes. La colaboración institucional yo creo que todavía más, pero la interrelación entre las empresas privadas es un elemento fundamental para conseguir la plena circularidad de los productos textiles. Y esto es un objetivo que no podemos perder de vista. Desde el Observatorio Textil y Modas vamos desarrollando trimestralmente talleres específicos para mejorar esa interrelación en el marco del sector privado entre el retail, la confección, la industria de cabecera y también otras empresas que llamamos afines a esta industria, como en químicas, tecnológicas, de inspección, verificación y ensayos, etcétera, que van a ser fundamentales para reforzar todo ese ecosistema de las cadenas circulares de valor. Intentamos a través de esos talleres evaluar los impactos potenciales de la legislación europea en curso sobre costes, competitividad y cadenas globales de valor textiles, analizar sus retos, amenazas y oportunidades para que las empresas europeas puedan tener éxito, ¿no?, en este proceso de transformación y, por supuesto, identificar estrategias conjuntas con esa visión circular para, como decía, afrontarlas con mucho más éxito. Y en todo este marco vemos una oportunidad fantástica para que esa estrategia 2030 a su vez suponga una reindustrialización también europea y en particular española. ¿Por qué no? ¿Por qué no conseguir una nueva industria textil de cabecera derivada precisamente del reciclado textil? Bueno, pues ese es uno de los objetivos que nos estamos poniendo también en el observatorio y creemos que puede ser uno de esos objetivos fantásticos, no solo ya desde el punto de vista medioambiental, sino también, por supuesto, social, industrial, económico y tecnológico para todo. Bueno, pues sin más, daros muchísimas gracias por esta oportunidad que me habéis dado para hablar al respecto y por mi parte, pues nada más que decir. Como estamos un poco, vamos un poco justos de tiempo, pido a los asistentes presenciales que tengan alguna pregunta que por favor la hagan cuando acabe la jornada. Tenemos aquí un café, para el que quiera quedarse a tomar un café. Y voy a hacer un breve cierre de la jornada, ¿vale? Recalcando algunas de las cosas que he visto más importantes o más relevantes, ¿no? En primer lugar, una de las cosas que ha dicho Ángel Asensio, el presidente de ASECOM, que la calidad es lo más sostenible que hay. Y yo creo que ese es un poco el enfoque final, ¿no?, de lo que es la transición, o sea, la economía circular, ¿no? Que ese es el objetivo final, ¿no? Producir cosas que no necesiten ser o ser sometidas a procesos de circularidad. Yo creo que ese es un poco el objetivo final, ¿no? Dentro de las cosas que ha dicho Alejandro, es una de las cosas que más me ha gustado, es la frase de que la economía circular finalmente se traduce en una mayor competitividad empresarial, una vez se implementan este tipo de procesos en empresas, que todos los nichos de mercado de economía circular son intensivos en I+D, lo cual es beneficioso para todo el conjunto de España, porque es verdad que creciendo en I+D, pues al final todos crecemos. Luego, respecto a la convocatoria de bienes de equipo, que es una de las más interesantes de este PERTE, que está ahora mismo en consulta pública y será publicada, si Dios quiere, antes de finalizar el semestre, ¿no? Desde luego, con la convocatoria textil habéis sido bastante acertados con los plazos, con lo cual yo creo que podemos fiarnos. Respecto a algunas de las cosas que ha dicho Irene, que la convocatoria del sector textil está específicamente diseñada para empresas, vamos, con el foco en empresas. Ojo al efecto incentivador, que una vez, vamos, que se pueden empezar a tomar acciones una vez se envía la solicitud, ¿no? Pero no antes, salvo algunas de las cosas que sí que había comentado Irene, que sí se podían empezar a tramitar en paralelo a la luz verde a la solicitud, ¿no? Que las materias primas también son objeto de la convocatoria, yo creo que es interesante de ver, y que es muy importante definir claramente el objeto principal de
del proyecto dentro de la convocatoria, definiendo la categoría. Eso es de lo más importante para poder tener un proyecto exitoso. Queda fuera la valorización de residuos para usos de combustible, eso es un tema que creo que también es importante recalcar, y que no se puede concebir esta convocatoria simplemente para alcanzar un cumplimiento normativo en determinados procesos empresariales, ¿no? Que los proyectos pueden estar enfocados al ecodiseño, al I+D en general, y que la resolución de los proyectos será previsiblemente a finales de este año. Luego, de lo que ha dicho José Monzonís, del Observatorio del Sector Textil y de la Moda, aparte de la descripción que ha hecho del observatorio, que es una iniciativa, pues nosotros como patronal empresarial estamos contentos de que haya este tipo de iniciativas de empresas privadas, ¿no? Ha destacado su compromiso con los PERTES, sobre todo de economía circular, de descarbonización y del ciclo del agua. Y una de las cosas que ha mencionado es que el 29 de abril llevará a cabo un taller de dinamización de proyectos para empresas interesadas en participar en esta convocatoria del PERTE, ¿no? Nosotros desde la Oficina Técnica de Proyectos Europeos hacemos talleres muy asiduamente para empresas interesadas en participar en proyectos y damos fe por esa parte de lo importantes que son y de lo claves que son para empresas que tienen interés en participar. Y luego ha destacado por último el rol de la colaboración institucional, que creemos que hemos ejemplificado en vuestra presencia hoy aquí, que agradecemos mucho. Así que nada, sin más dilación, no sé si quieres decir algo, Alejandro. Una última píldora. Que sepáis que también os animamos a mirar la página web de la Fundación Biodiversidad porque hay alguna convocatoria viva dedicada a la formación y a la capacitación que podría también, bueno, vincularse bien con la propia convocatoria del PERTE en cuanto a la adquisición de capacidades humanas, ¿no? Entonces, está disponible en la página web. Creo que hay algunas fechas también en las que se va a hacer a través de la Fundación Biodiversidad con explicación. Me fallan las cifras, pero creo que era el 24 de abril. Hay una de las fechas en las que se explicará y no es exclusivamente para circularidad, pero incluye circularidad. Está dedicada a la transición ecológica en general, o sea, incluye, digamos, desde recursos hídricos a reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, temas relativos a la biodiversidad y también economía circular. Entonces, animaros también a echarle un ojo a la página web de la Fundación Biodiversidad porque también puede ser interesante para las empresas madrileñas. Muy bien, muchas gracias Alex por la aportación y nada, animándoos a que mandéis vuestras consultas o bien a nosotros mismos, a la oficina técnica, o bien al propio buzón de economía circular. Nosotros, si las recibimos por vuestra parte, se las trasladaremos para que os puedan responder en la medida de lo posible. Muchas gracias a todos por asistir, tanto a los que venís de forma presencial como a los que os habéis conectado online. Y desde la oficina técnica estamos a vuestra disposición para cualquier duda en materia de fondos europeos en general y en materia del PERTE Economía Circular, por supuesto. Muchas gracias a todos.